Hay algo que nadie te dice cuando tu corazón se rompe. No duele porque se fue. Duele porque te quedaste atado a algo que ya no existe. Esa persona sigue viva, pero tú sigues muriendo por dentro. Y lo peor no es perderla. Lo peor es perderte a ti mismo mientras intentas sostener lo insostenible. ¿Te ha pasado? ¿Amar tanto que terminas vacío? Detente. Respira. Porque este video no va a decirte que todo pasa, ni que el tiempo cura todo. Eso ya lo sabes. Lo que vas a descubrir aquí es algo más profundo, algo que puede cambiar tu forma de amar, de soltar, de sanar. Los antiguos estoicos no escribieron para sonar sabios, escribieron para sobrevivir, para aprender a vivir sin depender de lo inestable, de lo externo, de lo que un día puede amarte, y al siguiente, olvidarte. No se trata de olvidar a alguien, se trata de recordar quién eras antes de que todo esto te consumiera. ¿Sabes cuál es el mayor error que cometemos cuando alguien se va? Pensar que todavía nos debe algo. Una explicación, un cierre, lo siento, pero Epicteto ya lo dijo hace más de 2000 años. No es lo que nos sucede lo que nos lastima, sino lo que creemos acerca de eso que nos sucede. Esperar que el otro sane tu herida es como dejar una puerta abierta en medio de la tormenta, esperando que el viento tenga la cortesía de no entrar. Tú no necesitas que te pidan perdón para empezar a sanar. No necesitas que regresen para sentirte suficiente. Lo único que realmente necesitas es aprender a recuperar el control de tu mente. Porque mientras sigas creyendo que tu paz depende de lo que alguien más hace o deja de hacer, seguirás siendo esclavo emocional de esa persona, incluso si ya no está. Y este es el primer principio estoico que necesitas sembrar en lo más profundo de tu alma. La libertad no comienza cuando el otro se va, sino cuando tú decides dejar de seguirlo. Con tu pensamiento. Puede que ahora mismo sientas que eso es imposible, pero si estás escuchando esto, es porque hay algo dentro de ti que ya comenzó a despertar. Quizás aún te despiertas pensando en esa persona, no porque quieras volver, sino porque tu mente se aferra a lo que fue, o peor aún, a lo que pudo haber sido. Es como si una parte de ti se negara a aceptar que ya no hay nada ahí, que lo que una vez te hizo volar ahora solo te arrastra. Pero ¿sabes qué? Esa parte de ti no eres tú, es tu ego, es tu apego, es la narrativa que construiste para justificar el dolor. Séneca escribió: sufrimos más en la imaginación que en la realidad. ¿Y no es cierto? Revivimos conversaciones, recreamos escenarios, idealizamos momentos, nos convertimos en prisioneros de una historia que ya terminó, pero que seguimos leyendo una y otra vez como si eso pudiera cambiar el final. Pero no puede. Y eso está bien. Desligarse emocionalmente de alguien no significa odiar, ni olvidar, ni fingir que no dolió. Significa liberar a esa persona del contrato inconsciente de hacerte feliz. Significa permitirte existir sin la necesidad de que el otro te valide, te llame, te piense o te extrañe. Porque cuanto más esperas eso, más pequeño te vuelves. Y tú no estás aquí para empequeñecerte. Imagina esto: estás en una barca en medio de una tormenta. Las olas son tus emociones, el viento tus pensamientos, y tú eres el capitán. Puedes soltar el timón y dejarte llevar por el caos, o puedes anclarte en el segundo principio estoico. La serenidad no es ausencia de emociones, es la habilidad de no ser arrastrado por ellas. No se trata de olvidar, se trata de volver a tener el control. El problema no es que te duela, es que creas que ese dolor es tu identidad. Y lo más peligroso de ese pensamiento es que empieza a definir todo: cómo te ves, cómo te hablas, cómo amas, cómo te relacionas con el mundo. Sin darte cuenta, dejas de ser tú, para convertirte en la versión rota que construiste después de perder a alguien. Pero tú no eres una herida abierta. No eres una historia inconclusa. No eres la nostalgia de un casi. Eres algo más grande,
algo más profundo. Marco Aurelio escribió, el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Entonces la pregunta es, ¿qué pensamientos estás dejando entrar cada día? ¿Cuáles estás alimentando? ¿Estás construyendo tu libertad o estás fortaleciendo tus cadenas? Tal vez nadie te enseñó a estar solo. Tal vez confundiste compañía con valor personal y por eso, cuando alguien se fue, te quedaste con una sensación de vacío, como si el amor que recibías fuera lo único que te hacía sentir real. Pero aquí viene la tercera lección estoica. No necesitas a nadie para ser completo. Necesitas reconectar contigo para recordar que siempre lo fuiste. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas ves atrapadas en relaciones que ya no existen, arrastrando culpas, rencores, fantasmas? No porque el amor fuera real, sino porque nunca aprendieron a soltar con dignidad. Pero tú puedes romper ese ciclo. No tienes que seguir la misma historia que tantos han vivido en silencio. Es en el silencio donde empieza la sanación y en la reconexión contigo mismo, la verdadera transformación. Hay un momento, sutil pero poderoso, en el que ya no pesa tanto. No porque la herida haya desaparecido, sino porque algo dentro de ti empezó a cambiar. Comienzas a recordar sin angustia, a pensar sin ansiedad, a respirar sin que el pecho se cierre. Ese instante no hace ruido, no se anuncia, pero marca el inicio de un nuevo camino. Soltar no ocurre de golpe. Es un proceso. Es como quitarse capas que ya no hacen falta. Y para hacerlo, necesitas cultivar una fuerza invisible, disciplina interior. Epicteto lo resumía con una frase que atraviesa los siglos. No busques que las cosas pasen como tú quieres. Acepta que pasen como deben y vivirás con calma. ¿Cuántas veces te atrapaste preguntando por qué ocurrió todo como ocurrió? ¿Cuántas veces te enredaste en pensamientos circulares, tratando de cambiar el pasado con la mente? Ahí es donde el estoico se diferencia. No gasta energía en lo que no puede alterar. Dirige su atención hacia lo que sí puede transformar. Su respuesta. Este es el cuarto principio. La aceptación no es renuncia, es inteligencia emocional puesta en práctica. Aceptar no significa resignarse, es mirar la realidad con los ojos bien abiertos y elegir avanzar sin cargar lo que ya no se puede cambiar. Al asumir esta perspectiva, algo comienza a liberarse. Dejas de preguntarte qué hiciste mal. Empiezas a preguntarte qué puedes aprender, y en ese giro sutil, todo empieza a florecer de nuevo. A veces, la forma más pura de amor es marcharse. No por frialdad, no por orgullo, sino porque finalmente entendiste que quedarte estaba consumiendo tu esencia. Porque amar no debería doler todos los días. Amar no debería exigir que te olvides de ti mismo. Durante mucho tiempo confundiste persistencia con amor. Creíste que resistir era una muestra de compromiso. Pero hay una línea invisible entre el compromiso y la autoanulación. Y cuando se cruza, ya no estás amando, estás sobreviviendo. Séneca escribió, mientras esperas vivir, la vida pasa. Y muchas veces eso hacemos. Esperamos que alguien vuelva, que entienda, que despierte. Pero el tiempo sigue su curso. Y mientras tanto, nos estamos dejando atrás. Aquí entra el quinto principio estoico. Tu valor no depende de ser amado. Tu valor es innegociable y nace contigo. Puedes compartir amor, claro que sí. Pero jamás poner tu sentido de merecimiento en manos de otro. Porque cuando lo haces, el rechazo se convierte en ruina. Y no debe ser así. No estás aquí para rogar atención. No estás aquí para convencer a nadie de quedarse. Estás aquí para recordar tu poder, para volver a habitar tu cuerpo, tu mente, tu historia, sin pedir permiso. Y cuando eso ocurre, el silencio ya no hiere como antes. La ausencia deja de ser un castigo, porque al mirar hacia adentro, redescubres una compañía que nunca debiste haber abandonado, la tuya. Llegamos a una verdad que no siempre queremos escuchar.
pero que tiene el poder de cambiarlo todo. Nadie puede herirte sin tu consentimiento interior. No significa que las acciones ajenas no duelan. Significa que el modo en que decides relacionarte con ese dolor es tu elección. Marco Aurelio, emperador y filósofo, lo dijo de forma clara: elige no sentirte herido, y no lo estarás. Puede parecer una frase distante, casi imposible de aplicar cuando el corazón arde, pero si la miras con atención, no te está pidiendo que ignores lo que sientes. Te está mostrando que tienes una opción más allá de reaccionar por reflejo. Has vivido creyendo que otros tenían el poder de definir tu paz, pero esa idea fue una construcción. Cada emoción que alimentaste, cada pensamiento al que te aferraste, fueron ladrillos en un muro que ahora puedes desmontar. Aquí está la sexta lección. Recuperar tu poder no es dejar de sentir, es dejar de entregar el control de lo que sientes. No es insensibilidad, es soberanía emocional. Cuando lo comprendes, no necesitas que el otro cambie, ni que vuelva, ni que entienda, porque tú has comenzado a comprenderte a ti mismo, y esa comprensión trae una quietud que no depende de nadie más. En ese espacio interior ya no hay cadenas, solo queda el eco de una decisión firme: soltar lo que no puedes retener y sostener lo que sí está en tus manos. Imagina que estás frente a ti mismo, sin máscaras, sin distracciones, sin nadie más alrededor. Solo tú, tu respiración y la verdad. No la verdad de lo que pasó, sino la de cómo lo estás cargando. Porque el peso de una pérdida no siempre está en los hechos, sino en la forma en que los interpretamos. No se trata de olvidar, se trata de mirar lo vivido con otros ojos. Los estoicos tenían una práctica poderosa para esto: el premeditatio malorum. No la usaban para volverse negativos, sino para fortalecer su espíritu ante lo inevitable. Visualizaban los escenarios más difíciles, no para sufrir por adelantado, sino para quitarle al miedo su poder. Haz la prueba. Imagina que esa persona nunca vuelve, que todo queda como está, que el capítulo se cerró sin explicación, sin justicia, sin final perfecto. ¿Puedes vivir con eso? ¿Puedes aceptar que no habrá respuestas? La mente grita que no, pero el alma, en silencio, sabe que sí, porque sigues aquí, respirando, mirando hacia adentro. Y eso significa que no estás roto, solo estás aprendiendo a sostenerte por ti mismo. El dolor disminuye cuando dejamos de alimentarlo con fantasías, y la calma aparece cuando dejamos de negociar con lo imposible. Este es el principio que transforma el sufrimiento en sabiduría. Lo que no puedes cambiar, puedes aceptarlo, y al hacerlo, se vuelve más liviano. Uno de los mayores motivos por los que seguimos atados a alguien no es la persona en sí, sino la historia que construimos alrededor de ella. Una versión embellecida, idealizada, cuidadosamente editada por la nostalgia, pero la memoria no siempre es fiel. A veces recuerda lo que necesita para no romperse, aunque eso signifique mentirse un poco. Idealizar no es amor, es una forma de apego que envenena lento, porque cuanto más perfecta imaginas a alguien, más imperfecta se vuelve tu realidad. Y cuando llega la decepción, no es solo por lo que hicieron, sino por lo que tú creías que eran. Epicteto lo dejó claro: no pongas tu felicidad en lo que escapa a tu control, y nada escapa más que la mente de otro ser humano. El verdadero desapego comienza cuando decides mirar sin filtros, cuando dejas de justificar lo que dolió, cuando te permites ver no solo lo que fue bello, sino también lo que te quebró. No para revivir la herida, sino para dejar de adornarla. Al hacerlo, recuperas algo que habías entregado sin darte cuenta: tu visión, tu capacidad de ver la realidad sin deformarla para que encaje en tu deseo. Y ahí nace un tipo distinto de libertad, una que no viene de olvidar, sino de aceptar que lo que imaginaste no fue lo que realmente viviste. Después de soltar una imagen idealizada, queda algo mucho más valioso: el espacio para reencontrarte contigo.
porque lo que más se deteriora cuando te aferras a alguien que ya no está, no es el vínculo, es la relación que tienes contigo mismo. A veces lo más urgente no es sanar la herida, es regresar al lugar del que saliste cuando empezaste a vivir por y para otra persona. Ese lugar es tu centro, ese espacio silencioso donde nadie más puede entrar, pero donde todo comienza a ordenarse. Marco Aurelio decía, mira dentro de ti, allí está la fuente del bien, y puede brotar siempre, si siempre la buscas. Pero para mirarte, necesitas detener la búsqueda afuera, dejar de pedir respuestas en voces ajenas, dejar de creer que el amor propio llegará cuando alguien más te ame como tú no has sabido hacerlo. Pregúntate, ¿qué dejaste de hacer por ti cuando estabas ocupado sosteniendo a alguien más? ¿Qué silencios ignoraste? ¿Qué necesidades desplazaste? No se trata de volver a lo que eras antes. Se trata de construir algo nuevo con lo que ahora sabes. Porque cada pérdida, si se mira con ojos sinceros, es una invitación a reconstruir desde otro lugar. Uno más verdadero. Uno que ya no depende del reflejo de nadie. Y cuando ese vínculo contigo se fortalece, lo demás deja de ser esencial. Ya no amas por necesidad, amas por elección. Y eso lo cambia todo. Hay una forma de volver a ti que no requiere fuerza, sino ternura. Porque después de todo lo que te exigiste, de todo lo que callaste, de todo lo que diste sin medida, quizá lo que más necesitas ahora no es avanzar más rápido, sino detenerte y hablarte con una voz distinta, no como quien reprende, sino como quien cuida. Durante tanto tiempo te hablaste como un juez, esperando que esa dureza te hiciera más fuerte. Pero el alma no sana con castigo, sana con compasión, con paciencia, con la mirada limpia de quien ya no necesita exigirse perfección para sentirse digno. Marco Aurelio lo recordaba a sí mismo en sus meditaciones. La tranquilidad es el orden del alma, y ese orden no se impone, se cultiva desde adentro, cuando dejas de pelear contigo. Comienza por los pequeños gestos. Escucha lo que necesitas. Permítete sentir sin culpa. Descansa sin pedir permiso. No porque seas débil, sino porque estás aprendiendo a tratarte como mereces. A veces, volver a ti no requiere grandes decisiones. Solo una intención clara. Estar presente para ti, como estuviste tantas veces para otros. Y en ese acto de presencia silenciosa, empieza a nacer una paz que no depende de nada externo, una paz que no te exige ser diferente, sino que te abraza tal como eres, justo donde estás. Imagina un lugar dentro de ti donde nada te perturba, donde las voces externas no dictan tu valor, donde la ausencia no desestabiliza y la presencia de otros no define tu equilibrio. Ese lugar existe, y los estoicos lo llamaban ataraxia, una calma invulnerable, cultivada no en la ausencia de desafíos, sino en la relación que eliges tener con ellos. No es insensibilidad, no es indiferencia, es claridad. Es el fruto de haber caminado a través del fuego emocional y haber descubierto que no necesitas arder para demostrar que amas. Zenón lo comprendió tras perderlo todo. Su naufragio no fue su final, fue su inicio. Y tal vez, sin saberlo, tú también estás ahí. En medio del limón siento agua, buscando aire. Pero lo que no ves aún es que justo en este caos puede estar la semilla de tu nuevo rumbo, porque la tormenta no siempre viene a destruir. A veces viene a limpiar el camino que no te atrevías a dejar atrás. Y cuando descubres que puedes mantenerte firme, aun cuando lo externo se agita, sucede algo que nadie más puede darte. La confianza interna de que puedes habitarte por completo, sin miedo al abandono, sin necesidad de validación. Eso no se compra, no se mendiga, no se hereda. Se construye, día tras día, pensamiento tras pensamiento. Y lo que estás haciendo aquí es precisamente eso. Uno de los temores más profundos que emergen tras una ruptura
no es perder al otro, sino pensar que no volverás a sentir algo así jamás, que esa intensidad, esa complicidad, esa chispa fueron únicas e irrepetibles. Y entonces el futuro se vuelve incierto. La mente susurra, nadie más va a mirar como él, nadie va a abrazar como ella. Pero esos pensamientos no son verdades, son ecos del dolor, disfrazados de certeza. Séneca lo dijo con una serenidad que corta como el agua fría. Nos angustiamos por lo que creemos que perderemos, no por lo que realmente es necesario. Y muchas veces lo que más miedo nos da no es la pérdida, sino imaginar que no habrá una segunda oportunidad para sentir lo que alguna vez nos dio vida. Lo que no nos dicen es que el amor no vive en la otra persona, vive en ti. Lo que sentiste, lo que diste, lo que fuiste capaz de construir, no era un regalo ajeno, era una expresión tuya, y si salió de ti una vez, puede volver a salir. No tienes que buscar ese amor en otro rostro, en otra historia. Primero, devuélvelo a ti. Cuídalo. Reposa en él. Permite que te regenere desde adentro. Porque cuando estás bien contigo, lo que llega no llena un vacío, acompaña una plenitud. Y es desde esa plenitud donde nacen los vínculos más reales, no los que te completan, sino los que te celebran. El amor, cuando es verdadero, no llega para retenerte, llega para revelarte. A veces, pensamos que amar es aferrarse, construir promesas eternas, fusionarse con otro hasta desaparecer. Pero los estoicos veían el amor desde otro lugar, no como posesión, sino como oportunidad, no como salvación, sino como aprendizaje. Marco Aurelio escribió: acepta con gratitud lo que la vida te da y haz con ello algo digno. Y si esa relación que ahora recuerdas con dolor fue, en realidad, una puerta hacia partes de ti que no conocías, y si cada risa, cada herida, cada silencio vinieron a mostrarte lo que aún necesitabas descubrir, no todo lo que duele está mal, y no todo lo que termina fue un error. Algunas personas llegan no para quedarse, sino para despertarte, para reflejarte, para hacer visible lo que ya era hora de mirar. Y aunque eso no siempre se ve en el momento, con el tiempo, el alma lo reconoce. Quizás no era la historia que soñabas, pero sí fue la historia que tuviste. Y honrarla, sin mitificarla, sin odiarla, sin negarla, es una de las formas más maduras de soltar. Porque soltar no es olvidar, es agradecer lo vivido, integrar lo aprendido y caminar liviano. Cuando puedes mirar hacia atrás sin necesidad de regresar, entiendes que el amor no se perdió, solo cambió de forma y ahora habita en ti. A veces el acto más transformador no es hacer algo, sino dejar de resistir. Porque en medio del torbellino emocional, solemos pensar que sanar es moverse rápido, llenar vacíos, encontrar respuestas. Pero los estoicos sabían que la verdadera fuerza nace en la quietud. Epicteto lo expresó con sencillez implacable: ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Y eso empieza por algo tan simple y tan difícil como detenerse, como sentarse en el silencio, sin distracciones, y preguntarse con honestidad: ¿qué parte de mí aún no he querido mirar? Ahí, en ese silencio incómodo, es donde se revelan los apegos ocultos, las expectativas no cumplidas, las dependencias disfrazadas de amor. Y aunque duela, verlo con claridad es el principio de una libertad más profunda. Ya no se trata de la otra persona, se trata de ti, de lo que haces con tu dolor, de lo que decides construir después del derrumbe. Porque si estás aquí, si sigues escuchando, no es por nostalgia, es porque algo en ti ya está listo para dejar de arrastrar lo que pesa más de lo que vale. No necesitas correr hacia el olvido, necesitas descansar en la verdad, y en ese descanso empiezas a recordar quién eres sin las heridas. Y eso por sí solo ya es una forma de sanación. Cuando comienzas a soltar desde la conciencia y no desde el impulso, algo cambia.
Ya no huyes del recuerdo, lo observas. Ya no te paraliza el pasado, lo reconoces. Y en ese acto tu historia deja de ser una jaula y se convierte en un maestro. La herida ya no es el centro, es solo una señal de que hubo amor, de que algo te importó, de que viviste con el corazón abierto. Pero ahora, lo que el alma necesita no es revivir lo que fue, sino cultivar lo que viene. Marco Aurelio hablaba del carácter como un jardín. La mente se adapta y transforma a lo que se le dedica. Y si hasta ahora dedicaste tus pensamientos a quien ya no está, este puede ser el momento de sembrar algo nuevo. No es un giro drástico. No necesitas reinventarte de golpe. Basta con una intención. Empezar a dirigirte hacia ti, hacia tu propósito, hacia lo que te nutre de verdad, sin depender de la presencia o ausencia de nadie. Quizás no lo notes aún, pero algo dentro de ti ya empezó a fortalecerse. Es esa voz que te acompaña mientras escuchas estas palabras. Esa parte que quiere paz, no distracción. Que busca integrarse, no perderse en otro. Y cuanto más alimentes esa parte, más sentirás que la vida no te quitó nada. Solo te está pidiendo que regreses a lo esencial. Cuando comienzas a sentirte en paz sin necesitar una explicación, sin esperar un mensaje, sin depender de una presencia, es porque estás volviendo a ti. No como reacción al abandono, sino como una elección libre, firme, serena. La vida cambia cuando dejas de vivir como consecuencia de otros y decides convertirte en causa de tu propio bienestar. Ese es uno de los regalos más poderosos del desapego. No el olvido, no la frialdad, no el distanciamiento automático. El verdadero regalo es darte cuenta de que puedes caminar sin que te arrastren, que puedes amar sin perderte, que puedes cuidar sin desgastarte. Séneca decía, no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Y tú ahora ya no estás perdido. Quizás todavía haya días de duda, momentos de nostalgia, sombras pasajeras, pero también hay una brújula que empieza a señalar hacia adentro. La dirección no siempre es clara, pero la decisión de avanzar ya fue tomada, y en ese avance silencioso, empiezas a recuperar fragmentos de ti que pensabas que habían desaparecido. Hay una etapa después del dolor en la que ya no buscas consuelo, buscas dirección. No quieres anestesiarte, ni distraerte, ni llenarte de ruido. Quieres verdad, quieres algo que tenga raíces, algo que no se desmorone con una ausencia, algo que esté contigo incluso cuando el mundo se calle. Esa búsqueda es el comienzo de una reconstrucción real. Ya no se trata de volver a ser quien eras antes de esa persona. Se trata de ser quien puedes llegar a ser ahora, con lo que has vivido, con lo que has sentido, con todo lo que has aprendido en el camino. Porque cada caída, si se honra, se convierte en fundamento. Cada silencio, si se escucha, se transforma en claridad. Cada pérdida, si se integra, se vuelve semilla de algo que aún no tiene forma, pero que ya está creciendo. Los estoicos no querían endurecerse, querían liberarse. No negaban el dolor, lo transformaban en carácter. Marco Aurelio, en sus noches de insomnio y soledad, escribió: lo que impide la acción, promueve la acción. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. Tal vez este momento que ahora atraviesas, que parece interrupción, es en realidad el inicio del verdadero camino. Y sin darte cuenta, ya empezaste a recorrerlo. La soledad no siempre es el enemigo. A veces es la única voz que se atreve a decirte la verdad. En el ruido de los vínculos, entre las promesas, los mensajes, los silencios compartidos, perdiste el contacto con algo más íntimo, algo que no depende de otro, algo que solo aparece cuando todo se apaga. La soledad no es castigo, es un espacio, un vacío que, si no se llena con desesperación, se convierte en refugio. Zenón, el fundador del estoicismo, perdió todo antes de encontrar su filosofía. Y no fue rodeado de gente.
fue en el silencio, en la pérdida, en ese lugar donde no queda nada más que uno mismo. Y de pronto, eso empieza a ser suficiente. El alma necesita estar sola de vez en cuando, no para sufrir, sino para escucharse, porque solo cuando cesa la necesidad de compañía externa, puede emerger la verdadera compañía interna. No es aislamiento, es encuentro. Y desde ese encuentro contigo nace una presencia distinta, una que ya no necesita distraerse, ni validarse, ni llenarse de afecto para sentirse viva. Una que simplemente está tranquila, despierta, suficiente. Hay una fuerza secreta en quien ha aprendido a estar solo sin sentirse vacío. Y si llegaste hasta aquí, es porque esa fuerza ya comenzó a despertar dentro de ti. Hay un momento después de todo en que, sin saber cómo, vuelves a respirar diferente. No es que todo haya sanado, no es que el pasado haya desaparecido, pero ya no duele igual, ya no pesa como antes. Es como si algo dentro de ti se hubiese reacomodado en silencio. Ese momento no viene con fanfarria, no llega con claridad absoluta, llega de forma sutil, casi tímida. Te sorprendes sonriendo sin razón, caminando sin prisa, pensando en ti, no en lo que perdiste, sino en lo que está por venir. Ahí es cuando comprendes que el dolor no te rompió, te reveló, te devolvió a una versión más simple, más real, más serena. No eres quien eras antes de todo esto. Pero eso no es una pérdida, es evolución. Marco Aurelio hablaba de esa transformación como un ciclo natural. Todo lo que ocurre es parte del tejido de la vida y está tejido contigo en mente. Y si lo piensas así, esta experiencia no te ocurrió por error. Te ocurrió para que recuerdes de qué estás hecho, no de dependencia, no de miedo, no de carencia. Estás hecho de presencia, de decisión, de una paz que no necesita aplausos para sentirse plena. Y desde ahí, todo empieza a tomar otra forma, no porque alguien haya llegado, sino porque tú has regresado. Cuando te reconstruyes desde la calma, las relaciones ya no se viven igual. Ya no buscas que alguien te salve, ya no necesitas promesas para sentirte seguro, porque ahora sabes que la verdadera estabilidad no está afuera, está en tu forma de estar contigo, y eso cambia todo. Te vuelves más selectivo, no por orgullo, sino por claridad. Ya no aceptas cualquier afecto. Ya no entregas tu energía a lo que no resuena con tu paz. Aprendiste que amar no es sacrificarte, que cuidar no es olvidarte, que dar no significa vaciarte. Epicteto hablaba de esto cuando decía: primero di a ti mismo quién quieres ser, luego haz lo que tengas que hacer, porque cuando tienes claro quién eres, tus elecciones se alinean. Tu forma de vincularte se vuelve más consciente, más serena, más libre. No necesitas impresionar, no necesitas convencer, solo estar, desde tu centro, desde esa versión de ti que no teme la pérdida, porque ya no vive desde la escasez. Y desde ese lugar, el amor vuelve a ser lo que siempre debió ser, una expresión, no una necesidad. La conexión ya no nace del miedo a estar solo, nace de la alegría de compartir el camino con alguien que no viene a completarte, sino a caminar a tu lado. Lo más profundo de este proceso no es el momento en que decides soltar, es todo lo que empieza a cambiar después, porque una vez que recuperas tu centro, las pequeñas cosas ya no se sienten igual. Te despiertas distinto, respiras distinto. Incluso tus silencios tienen otra textura. No es magia, es presencia. Lo que antes te agitaba, ahora apenas te roza. Lo que antes ocupaba tus pensamientos todo el día, ahora aparece de vez en cuando y se va sin resistencia. Porque ya no hay lucha, ya no hay esa necesidad de entenderlo todo, de cerrarlo todo, de explicarlo todo. Marco Aurelio escribió: muy poco se necesita para llevar una vida feliz. Todo está dentro de ti, en tu forma de pensar. Y eso, cuando se vuelve experiencia viva, transforma la manera en que caminas por el mundo.
tus hábitos cambian. Ya no revisas compulsivamente el teléfono. Ya no alimentas historias mentales que no conducen a nada. Empiezas a decir que no con más naturalidad, a elegir lo que te hace bien sin culpa, a sostenerte sin temblores. Y lo más importante, vuelves a confiar en ti. No porque tengas todas las respuestas, sino porque aprendiste a quedarte contigo incluso en medio de la incertidumbre. Desde ese lugar, cada día se convierte en una práctica, y cada práctica en una forma de honrar la vida. Después de atravesar lo que te rompió, empiezas a ver algo que antes no era visible. La herida puede convertirse en camino. Lo que parecía un final puede ser el inicio de algo con más sentido. Y no se trata de romantizar el dolor, se trata de darle dirección. Los estoicos no negaban el sufrimiento, lo usaban, lo transformaban en claridad, en virtud, en propósito. Marco Aurelio, en medio del caos del imperio, no escribió desde la comodidad, sino desde la lucha interna, desde la necesidad de mantenerse firme en medio de la inestabilidad. La dificultad muestra al hombre. Así lo resumió. ¿Y tú, qué has descubierto de ti en medio de esta dificultad? ¿Qué verdades salieron a la superficie cuando ya no quedaban máscaras? ¿Qué nuevas preguntas nacieron en el silencio? Tal vez lo que viviste no solo te mostró quién eras, también te reveló en quién puedes convertirte. Porque el dolor puede encogerte, sí, pero también puede ensancharte si lo atraviesas con conciencia. Empiezas a sentir que no estás aquí solo para sobrevivir. Estás aquí para construir, para dar, para crear desde un lugar más honesto, más maduro, más completo. Y esa comprensión da sentido incluso a lo que antes parecía injusto. Llega un punto en el que dejas de mirar el pasado como una carga y empiezas a verlo como parte de tu tejido, no para revivirlo, no para quedarte atrapado en él, sino para comprenderlo, integrarlo, honrar lo que vino a enseñarte. Ya no necesitas reescribir lo que pasó, ni buscar nuevas formas de explicarlo, porque entiendes que algunas cosas no necesitan más palabras, solo un lugar en tu memoria donde ya no duelan. La aceptación no borra, limpia, abre espacio, libera. Epicteto enseñaba que lo que nos ocurre no es lo importante es qué hacemos con ello. Y si hoy eres capaz de mirar hacia atrás sin rabia, sin culpa, sin esa necesidad urgente de cambiar el final, es porque algo en ti ya sanó. Quizás no del todo. Quizás todavía hay ecos, pero ya no mandan, ya no gobiernan tus días, ya no definen quién eres. Ahora el pasado se vuelve raíz, no cadena, lo sostienes, no te sostiene, y eso cambia la dirección de tu mirada. Porque cuando el pasado deja de empujarte hacia atrás, puedes por fin empezar a caminar hacia lo que verdaderamente quieres. Y eso, aunque parezca pequeño, es una forma de libertad que muy pocos llegan a conocer. Cuando dejas de arrastrar el pasado, algo en ti empieza a mirar hacia adelante con una luz diferente. No es euforia, no es urgencia, es una calma silenciosa que susurra: tal vez lo que viene también puede ser bueno. Y eso ya no es una idea romántica, es una posibilidad real, porque ahora ya no buscas con ansiedad, ya no necesitas llenar vacíos. Ya no confundes intensidad con amor. Ya no quieres repetir. Quieres algo nuevo. Algo que nazca desde la verdad que descubriste en tu proceso. Séneca decía que la esperanza es el sueño del hombre despierto. Y ese sueño, cuando nace desde el centro, ya no es fantasía. Es visión. Es una forma de confiar en que puedes crear algo distinto. No perfecto, pero más alineado con quién eres ahora. Y lo mejor de todo es que no hay prisa. Porque cuando estás bien contigo, el tiempo deja de ser una amenaza. No temes llegar tarde. No temes quedarte solo. Sabes que estás en tu camino. Y lo caminas con firmeza, paso a paso, sin necesidad de saber todo lo que viene.
No buscas un final feliz, buscas un camino auténtico, y eso ya es en sí mismo una nueva forma de vivir, y entonces lo entiendes, no como una idea, sino como una certeza que nace en lo más hondo. No necesitabas que regresara, no necesitabas entender por qué se fue, no necesitabas un final distinto. Lo que necesitabas era volver a ti. Todo este tiempo pensaste que habías perdido algo irreemplazable, y ahora te das cuenta de que lo único verdaderamente insustituible eras tú mismo. Ese amor que buscabas ya estaba en ti. Esa validación que esperabas la podías dar tú. Esa calma que parecía imposible brotó cuando dejaste de pelear. Marco Aurelio escribió: si estás afligido por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu valoración de ella. Y tienes el poder de cambiar eso en cualquier momento. Y en este instante, sabes que tienes ese poder. No fue fácil llegar aquí. No fue rápido. Pero cada lágrima, cada noche de silencio, cada palabra no dicha, te trajo a este punto. No a la cima, no al final, sino al umbral de una vida más libre, más consciente, más tuya. Y desde aquí, por fin, puedes mirar atrás sin resentimiento y mirar hacia adelante sin miedo. No porque todo esté resuelto, sino porque tú estás distinto. No hay regreso a quien eras antes. Y eso no es pérdida, es evolución. Porque ahora caminas con otra mirada, otra voz interna, otra forma de habitarte, más serena, más firme, más consciente de tu valor. Has descubierto que soltar no es olvidar, es entender que hay capítulos que cumplieron su papel, que algunas personas llegan como puentes, no para quedarse, sino para ayudarte a cruzar hacia otra versión de ti. Lo que aprendiste, lo que viviste, lo que dolió, todo eso ahora forma parte de tu estructura. No como peso, sino como cimiento. No como sombra, sino como raíz. Los estoicos sabían que la vida no da garantías, solo oportunidades. Y tú tomaste una, la de transformar tu herida en dirección, tu duelo en decisión, tu pérdida en despertar. Epicteto no hablaba desde la teoría, hablaba desde la experiencia, desde el exilio, desde el silencio, desde la reconstrucción personal. Y tú de alguna manera hiciste lo mismo. Fuiste exiliado del amor que idealizabas, y aún así encontraste el camino de regreso a casa, a ti. Y esa vuelta vale más que cualquier promesa. Mira quién eres ahora. No el que fue herido, no el que esperó, no el que cayó. Mira al que eligió quedarse consigo cuando todo parecía derrumbarse, al que no huyó del dolor, al que decidió convertir su historia en sabiduría. No todos llegan aquí, muchos se quedan atrapados en el ciclo, repetir, olvidar, buscar, perderse. Pero tú elegiste mirar, elegiste comprender, elegiste sanar sin venganza, sin disfraz, sin negarte. Eso es coraje, eso es madurez emocional, eso es filosofía viva, porque el estoicismo no es frío, es fuego contenido, es temblar por dentro y aún así, permanecer. Es aceptar lo que no puedes cambiar y cambiar lo que depende de ti. Y ahora que sabes todo esto, no necesitas aferrarte a nada, porque ya no tienes miedo de perder lo que no te pertenece, porque ya entendiste que lo más valioso que puedes conservar no está en otro, está en tu interior. Y cuando eso se vuelve claro, la vida ya no duele igual, no porque deje de ser impredecible, sino porque tú dejaste de ser frágil frente a lo incierto. Nada de lo que viviste fue en vano. Cada palabra no dicha, cada despedida confusa, cada lágrima silenciosa, todo te trajo hasta aquí, no como castigo, no como prueba, sino como parte del proceso de recordarte. Y ahora que has cruzado este puente, puedes mirar el amor con otros ojos, no como una urgencia, no como una deuda,
sino como un regalo que das, sin perderte, como una elección libre, sin cadenas, sin miedo, sin necesidad de ser aprobado. Este camino no es una línea recta. Habrá recaídas, habrá recuerdos que volverán sin pedir permiso, pero ya no serás el mismo cuando aparezcan, porque ahora tienes herramientas, tienes conciencia, tienes una filosofía sembrada en lo más profundo de tu alma. Marco Aurelio escribió: vive una buena vida. Si hay dioses y son justos, no les importará cuán devoto hayas sido, sino cuán justo has vivido. Y tú, al aprender a soltar con dignidad, al elegir la verdad en lugar del autoengaño, estás viviendo justamente. La verdadera victoria no fue dejar de amar, fue dejar de olvidar quién eras cuando amabas. Y recuperar esa versión de ti vale más que cualquier final feliz. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti se negó a rendirse, porque elegiste mirar el dolor de frente, porque sentiste que merecías más que quedarte atrapado en un recuerdo. Y eso ya es un acto de amor propio. Gracias. Gracias por regalarte este momento, por escucharte a través de estas palabras, por permitir que la sabiduría antigua de los estoicos tocara tu vida de una forma tan íntima. Lo que has vivido aquí no es solo un video, es una conversación contigo, una pausa, una semilla. Y si alguna parte de esta historia resonó contigo, compártela, no solo por nosotros, sino por alguien más que quizá hoy necesita escuchar justo esto. Activa las notificaciones si quieres seguir cultivando este espacio de reflexión. Suscríbete si sentiste que esta voz te acompañó de verdad. Y déjanos tu comentario, porque tu historia también importa. Tu proceso también es luz para otros. Este canal es más que contenido. Es un refugio, un lugar para almas que no buscan respuestas rápidas, sino transformaciones reales. Y si sientes que esta jornada fue valiosa, entonces no termina aquí, porque hay más caminos, más preguntas, más silencios que vale la pena recorrer juntos. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por estar contigo. Y recuerda, el desapego no es el fin del amor, es el comienzo de la libertad.